Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza a las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe a aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Es con alegría, entusiasmo y con mucho cariño que empezamos este programa para ofrecerlo a ustedes, queridos amigos, como parte de la programación de Nuevo Tiempo, la señal de esperanza. Creed en sus profetas está comenzando con el deseo de presentar ante ustedes el consejo inspirado de la palabra de Dios y del espíritu de profecía. Este espíritu que inspiró a los profetas de la antigüedad también lo hizo con Elena White, y a través de sus escritos la Iglesia hoy es guiada, es orientada para poder así abrir nuevos espacios de visión, nuevas perspectivas para la comprensión de las Sagradas Escrituras. Y ahora estamos juntamente con un líder de la división sudamericana. Ustedes lo conocen, ustedes lo han visto en Reavivados por su Palabra, y alguien que ya conocemos y tenemos el gusto siempre de compartir este programa con él, el pastor Bruno Razo. Muchas gracias, claro que sí, es un gusto compartido con el pastor Eber, la oportunidad de reflexionar, de meditar en las páginas de la Biblia, en el mensaje de Dios, la posibilidad de tener más conocimiento, pero más que eso, la posibilidad de tener más piedad, es decir, practicar más el conocimiento que proviene de Dios. Sin duda. Hoy nos detenemos en Job, capítulo 14, y lo hacemos con gusto, saludando una vez más a todos nuestros amigos. Así es, pastor. Llegó el turno de Dios para hablar. Nosotros lo hemos visto ya. Hablaron todos en Job, ¿no? Sí, todos originalmente iban a consolar a Job, pero no fueron consoladores. En realidad, Job les dijo: ustedes son consoladores molestos porque vinieron para darme palabras de aliento y no lo hicieron. Ahora Dios habla y le dice a Job, ¿no? Mira, tú has intentado explicar cosas que son un poco más grandes que tu propia comprensión. Y entonces empieza a decirle: tú has penetrado en los secretos de la nieve, tú sabes dónde van y dan sus crías, las cabras, tú nunca has visto dónde llegan las aves, no puedes conocer los secretos de la naturaleza. Bueno, realmente Job... O sea, es interesante, ¿no?, la manera en que Dios trata el tema, trata de razonar, de dialogar, de hacerlo entender, ¿no? Exactamente. Y es interesante que en el capítulo 40 Dios continúa mostrando a Job su poder en la naturaleza. Alguna vez mi hijo me preguntó,
papá, ¿dónde termina el universo? Vaya pregunta. Entonces yo le dije, mira, el universo es infinito, no puedo explicarte dónde termina, porque como es infinito no tiene fin, no Tampoco termina. podrías explicarle dónde comenzó. Exactamente, ¿no? Y ahí me quedé pensando, ¿cómo explicar a nuestros hijos? ¿Es importante, no es importante hablar a nuestros hijos sobre el poder de Dios en la naturaleza? Así como Dios le estaba explicando a Job, mira mi poder, mira las cosas de la naturaleza. Quiero que me conozcas a través de las obras que yo hago, que yo he creado. ¿Será importante darles a conocer o hablarles de Dios a nuestros hijos a través de la naturaleza? Sí, claro que sí. Fíjate lo que dice Elena de White. Hablad a vuestros hijos del poder que Dios tiene de hacer milagros. Mientras estudian el gran libro de texto de la naturaleza, Dios impresionará sus mentes. El agricultor labra su tierra y siembra su semilla, pero no puede hacerla crecer. Debe confiar en que Dios hará lo que ningún poder humano puede realizar. El Señor pone su poder vital en la semilla, haciéndola germinar y tener vida. Bajo su cuidado, el germen de vida atraviesa la dura corteza que lo envuelve y brota para llevar fruto. Primero aparece la hoja, después la espiga y luego el grano lleno en la espiga. Al hablarles a los niños de la obra que Dios hace en la semilla, aprenderán el secreto del crecimiento en la gracia. Es interesante que en la naturaleza hay distintos procesos, ¿no? Y distintas lecciones espirituales. Aquí ella está ilustrando este tema de la semilla, de cómo atraviesa la corteza, cómo brota, cómo después lleva fruto, la hoja, la espiga, el grano. Y entonces ella dice que a través de este proceso se puede ilustrar todo el procedimiento, todo el proceso, todo el secreto del crecimiento en la gracia. Hay lecciones espirituales maravillosas en la naturaleza, variadas, abarcantes, para enfatizar distintas lecciones. Llama la atención la forma como Elena White presenta este gran libro de texto de la naturaleza y dice que Dios, a través de ella, va a impresionar la mente de nuestros hijos, la mente de los niños. Bueno, aquí nosotros podemos usar las sencillas ilustraciones de la naturaleza, por ejemplo, el agricultor, ¿no? ¿Qué poder hay en una semilla que se coloca en la tierra y de pronto, después de un tiempo, empieza a germinar? El poder estaba en la semilla, estaba latente, o es Dios que está manteniendo ese poder, ¿no es cierto? Hay muchas preguntas que nosotros podríamos levantar de la naturaleza y de los procesos que siguen, ¿no?, en la naturaleza. Por eso ella ilustra el crecimiento en la gracia en el Señor, ¿no? Hay una parábola en la Biblia, la del sembrador, donde dice que el sembrador salió a sembrar. O sea, Jesús estaba mirando ahí cómo el sembrador trabaja y de ese hecho conocido llevó al plano espiritual, a lo desconocido. Dice, el sembrador sale a sembrar, es Dios el que sale a sembrar. ¿Y la semilla qué es? Es el mensaje, el evangelio. Y la semilla caía en terrenos diferentes. ¿Y los terrenos diferentes qué son? Bueno, es el corazón humano, no todos son iguales. Algunos están mezclados con piedras junto al camino, otros tienen espinos, otros es terreno fértil. Y que entonces el sembrador es el mismo y la semilla es la misma, pero los terrenos son diferentes. El corazón que recibe el mensaje de Dios es diferente. Bueno, esa parábola de Jesús, esta ilustración que Elena de White hace aquí, nos muestra ese detalle, ¿no? El detalle que en la naturaleza hay un reflejo, hay una enseñanza, una ilustración. El mismo poder de Dios, porque el poder no está en la semilla. Claro. Alguien colocó ese poder en esa semilla. Así es. El mismo poder de Dios que actúa para transformar y producir vida desde una semilla hasta finalmente lograr el fruto, es el mismo poder que actúa en el corazón humano y transforma la vida hasta que producimos frutos de fe, de amor, de integridad, de obediencia. Podemos hablarle a nuestros hijos de que Dios tiene el poder de hacer milagros, pero también podemos
hacerlos ver en la naturaleza que hay milagros que no son tan portentosos, pero que al fin de cuentas son milagros, ¿no? La lluvia, la nieve, la flor, que es difícil que un artista, incluso por más hábil que sea, pueda reproducir exactamente los mismos colores, ¿no? Jesús ya lo había dicho. Y entonces, en pequeñas cosas, nosotros podemos extraer lecciones para nuestros hijos para que ellos aprendan del valor de la naturaleza en la enseñanza del poder de Dios. Es digamos, es la mejor didáctica, ¿no? Es la mejor pedagogía, enseñar las lecciones espirituales, llevar a lo desconocido, ¿no? A lo trascendente, a lo eterno, a lo invisible, desde lo que se ve en la naturaleza. Así es, pastor. Y amigos, también nosotros aprendemos que Dios se manifiesta con un poder sublime a través de la naturaleza, y hagamos planes para siempre salir en familia, visitar un lugar donde la hermosura de las flores, del campo, la naturaleza en pleno pueda hablarnos del amor de Dios. Vamos a tener una sugerencia enseguida y luego volvemos. ¿Qué tal? Presta mucha atención a esta cita. Jacob prevaleció porque fue perseverante y decidido. Su experiencia atestigua el poder de la oración insistente. Este es el tiempo en que debemos aprender la lección de la oración que prevalece y de la fe inquebrantable. Las mayores victorias de la Iglesia de Cristo o del cristiano no son las que se ganan mediante el talento o la educación, la riqueza o el favor de los hombres. Son las victorias que se alcanzan en la cámara de audiencia con Dios, cuando la fe fervorosa y agonizante se hace del poderoso brazo de la omnipotencia. Qué lindo, ¿verdad? Esta cita tú la encuentras en el libro La Oración, escrito por Elena G. de White. No puedes perder este maravilloso libro de tu biblioteca personal. Así que te invito una vez más, descárgalo como Elena G. de White del App Store o del Play Store. Siempre reservamos un momento especial para poder ofrecerles una invitación. Dios tiene dos grandes libros a través de los cuales nos habla, nos muestra su mensaje. Uno es su palabra y el otro es la naturaleza. Y a través de la naturaleza podemos ver ilustrados distintos procesos y distintos mensajes espirituales aplicados a nuestra vida. La tecnología de nuestros días y las corridas de nuestros días a veces nos impiden dedicar tiempo. Encontremos tiempo para ver a Dios en su palabra y para ver lecciones espirituales en la naturaleza. Ahora vamos a orar. Querido Padre, gracias por estos dos libros maravillosos, tu palabra y la naturaleza, porque tu mensaje llega claro a nuestra vida y porque tu mensaje llega ilustrado en lo que vemos actuando en la naturaleza. Que podamos tener un espíritu inquieto de buscarte, de conocer más para vivir mejor tu palabra. Lo pedimos, lo agradecemos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Una vez más, amigos, gracias por haber estado con nosotros y la esperanza, el compromiso de reencontrarnos el día de mañana con la bendición de Dios aquí en Nuevo Tiempo. Señal de esperanza. Hasta entonces.